¿qué consideran ustedes el impacto que les está generando el hecho de cómo están durmiendo? Eso emocionalmente, intelectualmente, cómo siente que los está afectando. Entre más concretos y detallados sean en esa pregunta, en esa consulta, pues con más facilidad el doctor Martín les va a responder las dudas que tengan, porque es momento de esta sección que nos gusta, gente de mente. Hola amigos, y hoy en Gente de Mente el tema del día es el insomnio. El insomnio es cualquier alteración de nuestro patrón de sueño. Quiero que piensen en algo. ¿A ti qué te quita el sueño? ¿O quién? A veces no es un qué, sino un quién. Hay muchas formas de concebir el insomnio. A veces simplemente la dificultad para conciliar el sueño. Conciliación del sueño es la primera etapa del sueño, es cuando yo digo me voy a dormir. Antes habían, incluso la televisión y los medios tenían unas propagandas y algo que decía es hora ya de acostarse, vámonos a descansar. Y todos los papás nos decían, mi hijos, a dormir. Entonces uno se ponía su pijamita, se lavaba los dientes, se iba y se recostaba y eso pasaba a eso de las 8 o 9 de la noche. Hoy día, con el exceso de información, de tecnología, de dispositivos, de series, de cantidad de actividades en las que nos hemos metido, hemos perdido ese patrón de sueño. Y ahora, ¿a qué hora se van a dormir nuestros hijos? A veces los padres no saben si se fue a dormir o no. A veces algunos más juiciosos estuvieron pendientes y los llevaron a dormir, les limitaron el uso del celular, cerraron el wifi del apartamento, de su casa y desconectaron a sus hijos de estas tecnologías. Pero a veces no, a veces ellos están trasnochando demasiado. Una de las causas de consultas más frecuentes hoy es la pérdida del sueño en adolescentes, quienes pueden durar hasta 1, 2, 3, 4 de la mañana en videojuegos. Y se pegan allí porque además no, aquí no, que es que voy muy bien, es que voy pasando al otro nivel. Y empiezan a perder sueño. El patrón de sueño ha cambiado muchísimo y ha cambiado con el desarrollo tecnológico. También pasa que se despierte uno durante la noche y a veces, bueno, por ejemplo, en las personas mayores, cuando los ciclos de sueño se han reducido bastante, pues hay muchos despertares dentro de la noche, pero a veces se puede conciliar rápido nuevamente el sueño o se pierde el sueño. Esa es otra forma de manifestación. También hay personas que se despiertan muy temprano. A mí personalmente me pasa que yo coloco mi alarma en el celular para las 5 de la mañana y no me gusta que suene la alarma. Entonces me despierto antes de las 5 de la mañana. Entonces esto hace que yo me despierte demasiado temprano y esto altera mi patrón de sueño. No sentirse bien descansado. Las personas que duermen pero no duermen, como nos decía Sofi hace un momento, muchas pesadillas. A veces esas pesadillas están asociadas a problemas de indigestión, comimos muy tarde, dormimos para el lado que no era. Miren que en medicina, cuando uno le sugiere a alguien una buena postura para dormir, hay unos hábitos y una higiene postural. Entonces, si duermen boca arriba, deben tener una almohadita pequeña en el cuello, una almohada debajo de las rodillas. Si duermen de lado, una almohada dentro de las rodillas y otra almohada que levante la cabeza y alinee la columna. Y hay diferentes aspectos que hay que mejorar en la higiene del sueño. Hay personas que viven con cansancio y además de eso tienen sueño durante el día. Entonces hay un dicho que dice, al que madruga Dios le ayuda. Para los que sufren insomnio es al que madruga le da sueño más rápido o muchas veces durante el día. Irritabilidad, la depresión se puede disparar por problemas de sueño. Por eso hay que establecer algunas medidas adecuadas, no solo para uno, sino para los demás. A veces el sueño de nosotros no depende de nosotros, sino depende de nuestros vecinos. A veces tenemos vecinos bulliciosos, a veces vivimos cerca de la zona rosa, a veces estamos en épocas de fiestas y hay mucho ruido. Para eso se utilizan algunos dispositivos, algunos protectores auditivos, también protectores visuales, que faciliten la conciliación del sueño más allá de todos estos estímulos sensoriales externos.
El estrés, las personas que viven sometidos bajo estrés y llegan a su casa cargados de estrés y no son capaces de soltarlo para dedicarse a su descanso en casa, se lo cargan. ¿Y qué pasa con algo, un término que utilizamos hoy en día los psicólogos de forma jocosa, y es la infoxicación? Estamos infoxicados, no intoxicados, sino infoxicados. ¿Qué es estar infoxicado? Cuando yo me voy a la cama, voy a empezar a conciliar mi sueño. En lugar de apagar todos los estímulos, desactivar las notificaciones de mi celular, las dejo por el contrario activas. Y lo último que hago antes de cerrar los ojos es revisar que no haya una notificación en WhatsApp, que no haya una notificación en Instagram y mis redes sociales, o que no haya un correo electrónico. Este es un mal hábito, porque cuando yo reviso justo antes de dormir mis notificaciones o mis correos, seguramente habrá algún correo que de pronto nos quite el sueño, que nos dé un mensaje equivocado, que nos despierte una emoción alterada, y esa emoción, al estar alterada, no nos permite conciliar el sueño. Por lo tanto, tanto la actividad física como la actividad intelectual debería suspenderse unas 2 horas antes de ir a dormir. Antes de ir a dormir, debería uno tomar un momento de relax, ver la novela con la familia, hablar con los hijos, hacer tareas y luego ir a dormir. La infoxicación no solo depende del celular y mis mensajes, sino también de las series. Entonces yo me pego en las series y estoy viendo, pero no sé si les pasa, pero a mí me pasa. Veo un primer episodio y ya quiero ver el segundo, y ya quiero ver el tercero, y sin darme cuenta no establecí un límite para este estímulo. Una sugerencia: no usen más el despertador del celular, usen un despertador de los antiguos, para que al no programar el celular lo pueden desactivar absolutamente todas sus notificaciones y se despiertan con un despertador normal. La paranoia: hay quienes pierden el sueño supervisando todo lo que está a su alrededor, a su pareja. ¿A qué hora? ¿Cuál fue la última hora que estuvo en línea? Ah, está en línea. Estas paranoias que van de la mano mucho con esas debilidades de personalidad y esas obsesiones, celotipias, hacen que se pierda el sueño. Todos queremos tener control. Algunas personalidades con esos rasgos un poco narcisistas, un día hablaremos de ello, en donde queremos siempre recibir una retroalimentación, sea a través de un like, o sea a través de un comentario, o aquellas personas que están buscando comentarios negativos o que quieren actuar comentando las publicaciones de los demás. Esto ha alterado el sueño. ¿Qué debemos hacer? Definitivamente, primero, 1 hora fija de sueño. La melatonina en el cuerpo, que es la que estimula y te ayuda a conciliar el sueño, es una hormona que tenemos, se activa a partir de las 8 de la noche. Por lo tanto, si yo de las 8 de la noche en adelante no empiezo mi tarea de conciliar el sueño, probablemente me voy a quedar en vigilia por ahí hasta las 3 de la mañana. Es cambiar los esquemas. La luz, cuando hay una luz que me está entrando por la ventana y me incide en la retina, así yo tenga los ojos cerrados, la luz genera un efecto a nivel cerebral, a nivel de mi corteza cerebral, y me dice como a las gallinas en los galpones que les prenden la luz todo el día para que pongan huevos y estén comiendo todo el día y se engorden muy rápido. Entonces, la luz que me incide acá me dice: estamos en vigilia, estamos de día, siga activo, y mi cuerpo no va a conciliar el sueño. Si adoptamos estas medidas de higiene, principalmente con el tema de la tecnología, con el tema de la luz y los estímulos sensoriales, es necesario en ese momento como concientizar también la familia, y cuando todos implementen estas acciones, seguramente habrá una familia sana que está durmiendo bien y habremos avanzado un escalón más en nuestra salud mental. Sofi nos contaba de las pesadillas y también tiene que ver mucho con la alimentación. Yo quiero preguntarte, Carlos, por ejemplo, en tus hábitos normales en tu familia, ¿a qué hora se acuestan? ¿Comen cuánto tiempo antes de dormir? Cuéntame y podemos hablar de ese tema, Carlos. Mira, yo creo que no somos muy juiciosos porque no nos acostamos muy temprano, la verdad. Intentamos hacerlo con Manuela porque ella tiene que madrugar a trabajar y esperamos que ella se acueste temprano.
pero yo creo que nos estamos acostando entre 9 y 10 de la noche. A Ahora, ver, o sea, Manuela uno se tiene que acuesta. levantarse más temprano que usted. Ella se levanta a las 6 para estar a las 7 en el colegio, es súper rápida para alistarse. Pero Y Carlos se levanta desde las 4 para estar aquí hay a una las 6. cosa, yo me acuesto a las 9 o 10 con ella, pero no me duermo hasta las 11 o 11 y media porque se pega en el celular, se ve el capítulo de la serie de Netflix, a veces para desconectarse un poco de todo, o a veces Venga, lee noticias pero para llegar acá informado. Para allá íbamos y doctor, ¿por qué pasa eso? Uno dice, me voy a acostar, estoy cansado, quiero llegar a mi casa, quitarme todo y acostarme a dormir, y se mete en la Y camita. llega cansado, llega a la cama y se le espanta el sueño. Se le quita el sueño. Eso es verdad. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa ahí, Doc? Eso pasa muy seguido y sobre todo ocurre cuando tenemos, primero no adecuamos las condiciones externas, ¿no? Digo, tengo sueño, voy a mi cama, pero al mismo tiempo no se acuestan todos los que están cerca a donde yo vivo, entonces hay otros estímulos externos. Otras son los patrones de pensamiento. Entonces tenemos la costumbre de acostarnos y empezar a rumiar pensamientos. Entonces hay reflujo, yo le digo a mis pacientes siempre, me río de eso. Hay reflujo no solo de la comida, que empieza a navegar por el esófago cuando uno ha comido muy recientemente, sino que hay reflujo de los pensamientos. Entonces empieza uno en momento de calma y de silencio a recordar algo importante allí. Trabajar un poco en el bloqueo de pensamientos, que es una técnica para controlar un poquito las emociones, es difícil porque uno no puede simplemente oprimir un botón sí o no. Entonces, la sugerencia mía es, si llegas a la cama, ya te dio sueño, perdiste por un momento el sueño, pero el cuerpo está navegando en ese mar de hormonas y en ese mar de melatonina para favorecer el sueño, porque ya tuviste esa sensación. Quédate ahí, abrígate un ratico, quita los estímulos, que muy seguramente en 15 o 20 minutos logras otra vez volver a conciliar. Pero si yo me acuesto, me viene un pensamiento a la cabeza, el pensamiento no me gusta, y de una vez digo, ay no, mejor me voy a levantar otra vez y sigo en la actividad, pues se va a prolongar ese momento de conciliación. Doctor Carrillo, yo tengo otra pregunta. Doc, bueno, voy a perdón, seguir te con... interrumpo. Déjame, yo hago una pregunta, Carlos, relacionada con ese tema, y es, Doc, yo le voy a hablar desde mi experiencia. Yo llego a mi casa de trabajar, me estoy acostando aproximadamente a las 12:30 de la noche y me levanto 4:45. Estoy teniendo 4 horas y media de sueño aproximadamente. ¿Cuál es el mínimo de sueño que tenemos nosotros para dejar descansar nuestro cuerpo, nuestro cerebro? ¿Cuáles son esas mínimas horas que uno tiene que tener para dormir? Y tengo la segunda pregunta de una vez antes de que me quiten aquí el turno, y es, hablando de la depresión, como lo hablábamos en estos días, el insomnio en depresión es total y a veces nos medicamos. Entonces, cuando yo pasé por esos momentos, entonces uno toma sus pasticas para poder dormir. ¿Qué tan beneficioso es eso? Y si sí lo debemos hacer para poder conciliar el sueño, doctor. Sí, Liz, mira, el tiempo fisiológico, lo que uno reglamentariamente debería tener es entre 7 y 8 horas. En las redes fluye mucha información y a veces encontramos 6 horas, 5 horas, pero es más como un patrón acomodado a nuestra vida cotidiana de hoy, ¿sí? Tanta actividad, tantas cosas. Fisiológicamente son 7 y 8 horas, que es el tiempo en que se dan esos picos hormonales en el cuerpo para mantener el sueño. Lo que les digo, empiezan a las 9 de la noche, digamos que uno ya a las 10 debería uno estar acostado. Y uno podría, si se acuesta a las 10, puede levantarse fácilmente a las 6, pero digamos que entre 9, si se acuesta a las 9, pues quitarle una hora, pero más o menos 7 a 8 horas. La depresión, pasa algo con la depresión, es que una de las quejas de los pacientes es el insomnio, porque tienen su mente trabajando. Y a veces se medican porque pues se lo ordenó el psiquiatra, porque se lo mandó un médico de familia y le dieron su medicación, pero dentro de los efectos secundarios también está la somnolencia. Entonces una persona que está en depresión y está tomando medicamentos, a veces uno de los efectos adversos es que puede tener insomnio y es contradictorio, porque dura todo el día con sueño y cuando va a la cama a dormir, por el contrario, se aumenta la dosis del medicamento, que a veces es así, en la noche es más alta, o simplemente su mente empieza con el efecto adverso y empieza a rumiar pensamientos. Esto ocurre en un pequeño porcentaje, no estoy diciendo que el medicamento no sea adecuado, es que el psiquiatra, quien lo ordena, debe regulárselo de tal forma que coincida con los momentos de mayor sueño.
Carlos, ¿qué me ibas a decir? Doc, yo tengo una... Sí, señor, es que tengo una pregunta de un televidente que nos escribió a raíz de que al inicio les pedimos que hicieran sus consultas y dice, Alberto desde Bogotá, doctor Martín, buenos días. Normalmente hago siesta al mediodía porque en las noches no duermo bien. Cuando no la hago, duermo mejor. Pero la verdad es que no soy capaz de dormir en el día porque vivo agotado. Ay, a mí me pasa ¿Qué pasa? exactamente igual. ¿Qué Si pasa yo no uno? me echo el motocito a mediodía, el resto del día no funciona. ¿Qué hace uno? Porque eso le daña el sueño en la noche. Sí, es cuestión de hábitos. Se sugiere que en el día, que la persona que tiene problemas de insomnio, de conciliación o de despertares tempranos, no duerma durante el día, es como la idea de compensar, ¿no? Como que acumular sueño para cuando de verdad necesito dormir. Sin embargo, en Colombia hay muchas ciudades pequeñas en las cuales se acostumbra la siesta porque pueden ir a almorzar a su casa. Una vez uno almuerza, enseguida se genera algo en el cuerpo que se llama o le llamamos una marea alcalina. Entonces se pone el pH de la sangre de ciertos valores básicos por la cantidad de comida, el metabolismo a 1000 y está fatigado y es como si le dijera el cuerpo a uno, descanse un poquito porque está activo el motor digestivo. Entonces descansa el cerebro, la sangre se va para la zona digestiva. Y entonces en ese momento una siesta válida que además se sugiere a nivel ocupacional. Miren que en las empresas ahora hay zonitas de descanso para que la persona pueda, en el momento en que sienta ese cansancio, poder recostarse 10 a 15 minutos, pero no más de 15. No importa si se durmió o no se durmió, simplemente cerrar los ojos, bajar la actividad, permitir que el metabolismo fluya y en ese momento ya nos levantamos con más energía y ahí va bien, pero en la persona que sufre insomnio, las siestas no son recomendables. ¿Qué decías, Y Mile? esas aplicaciones que hay hoy en día tan famosas, hay unas aplicaciones muy famosas que uno puede descargar, por ejemplo, pues no sé si mejor no nombremos ninguna, pero donde uno las activa y ponen es una música o unos Relajante. sonidos ambientales y le guían a uno la respiración. ¿Eso funciona o no? Es decir, para no medicarse, no recurrir, ¿qué puede hacer uno desde la casa para poder dormir? Entiendo que la respiración funciona. Mira, lo mejor es una ducha antes de dormir es muy buena, ya es muy adecuada, porque activa activa toda la circulación a nivel periférico, entonces la sangre a nivel cerebral se va un poquito, deja a nivel de la piel y en ese momento para la actividad un poco del cerebro. Esa es una buena opción. Mantener un clima en la habitación adecuado, a veces en tierras de mucho calor, el aire acondicionado es necesario, a veces no se utiliza pues por los costos, por todo ese tipo de cosas, y están los abanicos, pero entonces el abanico o el ventilador produce el aire, pero produce un aire caliente que no es confortable y además hace ruido o cosas así. Entonces este tipo de cosas como que van muy bien y hay que tenerlas en cuenta. Tú me decías ahorita algo, Mile, para que no se me quede en el tintero. Doctor, sí, pues básicamente como regular y si era oportuno, pero esa ya la contestó, lo del el sueñito a mediodía, pero Sofi también tiene pregunta, ya la última pregunta para terminar nuestra sección de hoy. Mile, muchísimas gracias. Doctor Martín, yo tengo una pregunta para usted y es que ahorita mencionaba que lo ideal sería dormir entre 7 y 8 horas en la noche, pero a veces dormimos como estas 7 u 8 horas y sentimos que no descansamos. A veces el problema no es de insomnio, sino de tener un sueño reparador. Entonces le quería preguntar por qué suceden estas cosas y precisamente qué sería un sueño reparador. Sofi, mira, ahora retomo lo que me faltaba por contestarle a Carlos, tenía que ver con la música o estas aplicaciones para dormir, que hay unas muy buenas, y entonces uno lo puede utilizar para inducir el sueño, la respiración, ejercicios de mindfulness, es el nombre técnico en psicología, terapias de tercera generación. Entonces, este tipo de técnicas, sea a través del sonido, sea con unas frecuencias que lo hacen a uno conciliar el sueño, o sea a través de la respiración, son totalmente válidas. ¿Qué pasa eso? Que eso para conciliar el sueño está bien, pero cuando alguien activa, por ejemplo, un video de YouTube que dice música para dormir, que dura 8 horas y uno dice,
este es el video porque son 8 horas, cuando se acabe la música me despierto. Pasa algo y es que pasa lo de los celulares, tenemos funcionando nuestro cerebro con muchas aplicaciones en segundo plano. Entonces, si yo coloco la música, que es un estímulo sensorial, y no hago silencio en la fase ya de sueño profundo, pues simplemente voy a amanecer cansado, agotado. Así coloque la música más tranquila, más relajante, más lo que sea, mi cerebro trabajando en segundo plano no va a descansar. Y ese es un gran problema, Sofi. Doctor Martín, muchísimas gracias. Muchas gracias también por habernos acompañado hoy aquí en Mañanas Eje. Agradecerle nuevamente por su espacio, por tenerlo aquí. Ya saben todos los televidentes que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestra línea de WhatsApp, precisamente para dejarle sus dudas también al doctor Martín. Así que no siendo más, le agradecemos su tiempo, doctor, y esperamos verlo en una próxima emisión. Muchas gracias. Mi consejo para todos es que creen unos buenos hábitos de sueño. No dejen que sus niños en casa, denles el ejemplo, ¿no? No es, pasa con mi sobrino, entonces les digo, acuéstense temprano todos, y todos se acuestan, pero yo me quedo trabajando, haciendo o escuchando sonidos. No, tengamos los hábitos colectivos para que el sistema familiar funcione. Y espero que con este tema nos hayamos construido entre todos, hayan tenido elementos importantes para mejorar su sueño, compañeros, ustedes televidentes. Y esto fue por hoy, Gente de Mente.